Antes que nada, quisiera presentar las formales excusas del licenciado Bernardo Vega, presidente de esta institución, quien a esta misma hora se encuentra en el Centro León de Santiago, creo que en un acto de puesta en circulación de su obra sobre Penny Venables, y me pidió que lo representara, y lo he hecho con mucho gusto, porque yo creo, y habría que ir a los anales de la historia de la Academia Dominicana de la Historia, porque me ha chocado cuando he visto la síntesis curricular de el casi doctor Manuel Montaz, y me ha sorprendido sobremanera que en octubre de este año él va a cumplir 31 años de edad, y que yo recuerde, no sé, pero ojalá sea así. Creo que es la primera vez en 80 y pico de años que tiene esta Academia Dominicana de la Historia que un conferenciante tan joven ocupa este podio. De manera que tú mismo debes dedicarte a buscar eso para que nos ayude, porque podría poner eso en tu currículum, que es el disertante más joven en hablar en esta Academia Dominicana de la Historia. Él va a hablar esta noche sobre el tema Historia empresarial de la República Dominicana, el papel de la inmigración judía 1830-1965. Muy buenas noches. Ante todo, agradecer a la Academia Dominicana de la Historia por la oportunidad que nos dan de presentar y compartir con ustedes este modesto trabajo. Asimismo, agradecer a mis padres y a mis familiares aquí presentes, a mis alumnos, a todos ustedes, muchas gracias. Pues bien, me gustaría iniciar esta breve disertación citando un pasaje que suelo compartir con mis alumnos de la obra Ober de Ramón Marrero Aristi, en uno de los pasajes más lúcidos de esa novela, la cual hasta hace poco era obligatoria en la mayoría de nuestros liceos y escuelas a nivel de primaria. Dice: no tan solo de pan vivirá el hombre, también es necesaria la palabra de Dios. Pero si el hombre no come y no es comprendido y es abandonado y abusado en la tierra, ¿de qué vivirá? Y si por milagro su cuerpo resiste algún tiempo, ¿qué habrá de pensar? En la búsqueda del pan, el hombre ha ideado muchas cosas. Y en esta noche vamos a ver lo que una generación de jóvenes como ustedes y yo hizo durante principios del siglo XIX en la búsqueda del pan, la riqueza y la gloria. Personas que dejaron atrás sueños, familiares y afectos para perseguir un ideal que germinó en provecho, según tendremos ocasión de apreciar, de la República Dominicana. Pues bien, vamos entonces a estar hablando muy sucintamente, creo que esto tiene un poco de brillo. Vamos a muy rápidamente hablar un poco sobre lo que fueron los inmigrantes judíos en la zona del Caribe y cómo fueron pasando a la República Dominicana, para luego examinar un poco más cómo fueron los comercios y negocios que supieron establecer. Pues bien, la inmigración judía a la zona del Caribe se inicia desde el principio del descubrimiento de América. Algunos judíos conversos llegaron y se insertaron inmediatamente con la población criolla, de la cual es parte hoy en día nuestra población también. Sin embargo, en la rama de mayor interés para la historia empresarial dominicana es la rama de inmigrantes judíos sefarditas que llegaron al continente a través de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, cuya bandera ustedes ven aquí, en 1634, ocupando el territorio de lo que hoy llamamos la isla de Curazao, entonces prácticamente despoblada por los españoles, y donde floreció bien pronto una colonia judía, de tal suerte que para 1745 ya teníamos una comunidad con más de 1.400 integrantes, lo cual es mucho para una comunidad judía. El comercio de esclavos africanos y las colonias fue la principal actividad de este grupo y enclave, el cual fue pasando, como tendremos ocasión de apreciar, a otras islas. Específicamente y de mayor interés para nuestro estudio es observar que en 1657 ellos pasaron a ocupar la isla de Santo Tomás, habilitando el puerto de Carlota Amalia.
en este puerto, cuyas bondades naturales fueron bastante buenas, porque es un puerto que tiene muy buena entrada para los buques de gran calado, unidas a la propia de su posición geográfica céntrica y próxima a los Estados Unidos, unido a que muy tempranamente ese puerto fue reconocido como un puerto libre, es decir, que las embarcaciones que aparcaban allí no tenían que pagar impuestos ni aranceles, contribuyeron a su ascenso económico y comercial sobre la isla de Curazao a la vuelta del siglo. De hecho, para 1796, la colonia judía de Santo Tomás consagró su primera sinagoga en la isla, edificando más tarde un edificio que es el edificio más antiguo en el territorio norteamericano, ya que esa isla es parte del territorio norteamericano. Es el edificio más antiguo que está en territorio norteamericano, que se mantiene en actividad hasta la fecha, que es aquel que figura en esta foto que ustedes tienen acá. Pues bien, ¿en qué estaban interesados estos inmigrantes? Estos inmigrantes eran en su mayoría empresarios interesados en lo que llamamos aquí el comercio triangular, que lo pueden apreciar en esta figura. Aquí tenemos la isla de Santo Tomás y, según ustedes pueden ver en el triángulo, se ve que seguíamos el siguiente circuito. Desde Europa, representada en este vértice, se importan esclavos, manufacturas, bienes terminados, dinero, correspondencia y letras de pago. Hay una parada importante en África para comprar esclavos, que era la principal actividad de estos inmigrantes, y luego desde África partían a Santo Tomás, donde luego se reembarcaban para Europa materias primas, oro, alimentos y otros rubros como la madera y el tabaco obtenidos de las colonias americanas. Tenía mucho sentido este tipo de estrategia, ya que si ustedes observan las corrientes marinas, pueden observar que desde lo que es la isla de Santo Tomás aquí en el Caribe, se puede aprovechar la corriente del Atlántico que reduce el tiempo de tránsito desde Santo Tomás a Europa, y de regreso se puede tomar esta corriente, que es la ecuatorial, que acelera el tránsito desde lo que es África del Norte hacia la zona del Caribe. Una forma de ir evaluando lo que fue la expansión de estos empresarios judíos en la zona se puede apreciar a través de un indicador que hemos escogido aquí, que es la fecha en la que se fundaron las principales sinagogas. La ley judía manda, la ley mosaica, posterior al exilio desde Jerusalén, que donde quiera que residen 12 o más judíos varones debería edificarse una sinagoga. En la práctica no suele hacerse así, pero suele ser un indicador importante de cuando hay una comunidad judía vigorosa y numerosa, el que haya ya una sinagoga. Dijimos que los judíos se establecieron por primera vez aquí en 1631, en la isla de Curazao. De aquí pasaron a Jamaica en 1744 y luego pasaron desde ahí a Cabo Haitiano y Jeremí, en la isla nuestra, en lo que hoy es la República de Haití. Desde donde luego pasaron, hacia finales del siglo XVIII, a ocupar la isla de Santo Tomás, con lo cual se completa aquí lo que podemos llamar el cuadrilátero de las Antillas. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Las casas matrices de Santo Tomás compran en la América continental acá, y en menor medida en la parte acá, a través de Jamaica, materias primas de las que le interesan a los mercados europeos, sobre todo alimentos, caoba, tabaco, azúcar, etc. Y luego todos los reembarcan hacia Santo Tomás, desde donde parten para el continente europeo. Bien, ¿cómo llegan estos judíos, estos empresarios judíos, a nuestro país? Las razones más importantes para que ellos llegaran nunca fueron una comunidad muy numerosa. Entre 1830 y 1840 se establecieron entre 20 y 25 familias judías procedentes de Curazao y Santo Tomás, en su mayoría, en nuestro país. Entre las razones que parecen haber contribuido a motivar ese flujo migratorio se cuentan, primero que nada, la legislación comercial franco-haitiana de 1827, de la cual hablaremos muy brevemente. Entre todos esos inmigrantes, esos 20 o 25 personas, alcanzarían notoriedad Abraham Cohen, alcanzarían notoriedad Abraham Cohen, David León, Noel Enríquez Atías, que es padre de dos de los presidentes de nuestra Academia Dominicana de la Historia, es ancestro. Noel Enríquez es padre de Federico Enríquez y Carvajal y de Max Enríquez Ureña. Y Gerardo Marchena Huiz, cuyo descendiente, Eugenio Generoso de Marchena, fue un patriota destacado, funcionario del Estado Dominicano y
estuvo muy cerca de lograr la presidencia durante la dictadura de Ulises Heró. Todos ellos emigraron por debajo de sus 30 años, con 20 a 30 años, emigraron viudos, en el caso del padre de los Enríquez, o solteros, con la intención de formar una familia y domiciliarse en el país. Todos ellos, al poco tiempo de llegar, se casaron con mujeres dominicanas, procreando familias que perduran hasta nuestros días. ¿Cuáles fueron entonces los factores que motivaron a estos judíos a abandonar su estrategia de comercio itinerante y domiciliarse en Santo Domingo? Comercio itinerante quiere decir, si entiendo que hay una plaza que es rentable para establecer relaciones comerciales, hago viajes, como usted cuando se desplaza hacia el interior, pero no se queda a residir allí, sino que va puntualmente a hacer negocios y se retira. Y desde principios del siglo, sobre todo cuando se va la Casa de Contratación de Sevilla de nuestra isla y se muda para Cuba, hacia finales, en los últimos años del siglo XVIII, empiezan a visitar el país. ¿Pero qué los motivó a establecerse aquí? Hay dos fundamentales características o factores que motivaron a nuestro entender esa decisión. La primera es la diversificación de mercados. Con motivo de las guerras europeas a principios del siglo XIX y luego de la guerra de independencia latinoamericana en la segunda parte de ese siglo, asimismo como a medida que fue avanzando el movimiento de abolición gradual de la esclavitud, ellos empezaron a experimentar un constreñimiento de sus mercados domésticos. Para un empresario emergente, joven de 20 y tantos años, con poco capital propio, no tiene mucho sentido enfrentarse en una plaza tan pequeña como Santo Tomás o Curazao a otros comerciantes con los cuales comparte vínculos de amistad y hasta parentesco en mercados que ya están muy bien dominados por estas personas. Por lo que tiene sentido para ellos seguir la lógica de ese modelo empresarial, en virtud del cual los beneficios se incrementan básicamente desplazando territorialmente la actividad económica de un lugar a otro. O sea, básicamente en el modelo de las casas de comercio, que es lo que ellos se dedican, yo aumento y protejo los beneficios expandiendo, haciendo exactamente lo mismo en nuevos lugares. Llámese Curazao, de Curazao voy a Kingston, de Kingston voy a Cabo Haitiano, de Cabo Haitiano voy, siempre estableciendo circuitos comerciales. Otras razones fueron la posibilidad de monopolizar el comercio exterior haitiano, dado que en ese momento Haití, lo que hoy también es la República Dominicana, se encontraba aislada comercial y diplomáticamente del resto del mundo. Ya que, como ustedes bien saben, como Haití fue la primera nación de esclavos que depone a sus opresores y se proclama como una nación independiente, en el ámbito internacional, Francia quedó muy mal parada y fue vergonzante para ellos que un país de esclavos, de una raza que se considera inferior, fuera capaz de liberarse y mantener su soberanía. Con lo cual, los demás países similares a Francia, las otras potencias, se mantuvieron al margen porque entendía que reconocer la independencia y soberanía de esa nación era comprometerse con la abolición de la esclavitud, que sabemos que no era su plan en el momento, y sobre todo buscarse un problema con Francia, que todavía entendía y consideraba que esa era su colonia, la que alguna vez fue llamada la perla de las Antillas por la gran cantidad de riqueza que se generaba allí. El principal factor para el establecimiento de estos inmigrantes en la isla parece haber sido, por lo tanto, el reconocimiento diplomático de la República de Haití. Para nadie es un secreto que, fruto de las presiones recibidas del monarca francés, el gobernante haitiano Jean-Pierre Boyer se vio obligado a pactar una pequeña indemnización de 150 millones de francos de aquella época, estamos hablando 1825, 150 millones de francos es una fortuna hoy en día, imagínense en aquella época. Huelga decir que solamente el servicio de ese préstamo correspondía a más del 80% del presupuesto del gobierno haitiano para el año completo, solamente la cuota del préstamo que hubo que suscribir, y que esos préstamos en la época se contrataban con comisiones del 30% para el que colocara el préstamo. Es decir, que para yo pedir 150 millones, el agente que sirviera de colocador en el mercado francés se quedaba con el 30% del monto total colocado. Pero todo ese monto se me cargaba a mí como pasivo. Pero esto sí fue decisivo, porque tal como esperaban los asesores de Boyer, una vez se reconoció diplomáticamente a la República de Haití, de la cual nosotros también ya éramos parte, entonces empezaron a venir inmigrantes de otros países y a establecerse aquí. Eso también fue reforzado por la estabilidad política y las garantías legales provistas por el gobierno haitiano, encabezado por Jean-Pierre Boyer. Como saben, la isla estaba unificada
políticamente se asumieron los códigos napoleónicos, tanto el civil como el comercial, y eso provió al país de una base institucional que contribuyó decisivamente a que estas personas pudieran establecerse en el territorio haitiano y ulteriormente en el territorio dominicano. Bueno, ya que sabemos cómo se motivaron a venir hasta acá, procede a conocer un poco más sobre cuáles fueron las características de los negocios que establecieron Abraham Cohen, Noel Enríquez y todos los otros comerciantes sefarditas que se establecieron en lo que hoy es la ciudad de Santo Domingo. Entre las principales características de estas casas de comercio tenemos lo siguiente. La mayoría, dicho sea de paso, establecida cerca, no sé cuántos de ustedes conocen lo que hoy es el Hard Rock Café, bien cerca de acá. En esa zona estuvieron ubicados en lo que antiguamente se llamaba como la calle del comercio, la mayor parte de los establecimientos, vamos, uno del lado del otro, de lo que estamos haciendo referencia. Estos comercios fueron establecidos durante 1830 a 1840 por jóvenes emprendedores que eran solteros, siendo la mayoría de ellos procedentes de Curazao y Santo Tomás. El más importante en términos monetarios y por la riqueza y relevancia que adquirió en los años siguientes fue don Abraham Cohen, quien estableció en la República Dominicana la firma Rothschild y Cohen, emparentada con la famosa casa judía de banqueros, con una posición dominante en los mercados europeos de la época y que perdura hasta nuestros días. Otra característica de estos negocios o casas de comercio fue que se mantuvieron como compañías de un único establecimiento, bastante próximas entre sí, ubicadas a lo largo de una misma calle. Estas casas de comercio se instalaron de esta manera, tan próximas entre sí, que cabe suponer que ellos tuvieron que desarrollar algún mecanismo para evitar la competencia directa entre cada uno de ellos. Me explico. Si cada uno de nosotros pone el mismo negocio, un colmado, uno al lado del otro, es de esperarse que eso se traduzca en una competencia de precios, porque estamos en la misma localidad vendiendo lo mismo. Si hay una competencia o guerra de precios, eso perjudica a todos, porque erosiona los beneficios empresariales. Entonces, ¿cómo respondieron los empresarios al hecho de que se establecieron todos en la misma calle? Esto no fue tampoco por decisión única y exclusivamente del factor de que el puerto estaba cerca de allí, sino porque la ciudad de Santo Domingo era tan pequeña que no tenía sentido para ellos establecerse en otra locación. ¿Cómo entonces respondieron a este problema? Bueno, ellos respondieron a ese problema de varias maneras. Primero que nada, ellos restringieron la competencia directa mediante la colusión. Simplemente se pusieron de acuerdo para repartirse segmentos del mercado. En otros casos, diversificaron los géneros importados. Por ejemplo, todos importamos camisas. Ellos lo que traían de Europa eran camisas, bienes de consumo no duradero, camisa, tela, etc. Pero yo no necesariamente tengo que traer el mismo tipo de camisa que tú. Yo no necesariamente tengo que tener el mismo tipo de utensilios, juguetes, jabones que traes tú, perfumes. Entonces, aunque vendían los mismos géneros, hubo una especialización por países de procedencia y tipo de mercancía. Con lo cual lograron evitar una competencia directa. En algunos casos, también conviene observar que por lo general el establecimiento comercial hacía las veces de vivienda para el socio titular y su familia, quienes generalmente residían en la parte trasera de lo que era el negocio. Los principales intereses comerciales, estas personas vienen acá buscando nuevas oportunidades. Ahora bien, ¿a qué se dedicaron aquí? El principal interés comercial de estos empresarios judíos se centró en la adquisición de maderas preciosas, entiéndase caoba, y en menor medida el campeche y el guayacán, y también en la adquisición de tabaco en rama para la exportación a Europa. Otros intereses menores incluyeron cebo, cuero, astas de res, plata, frutos y alimentos diversos, pero sobre todo caoba y tabaco. Eso es lo que ellos procuraban comprar. ¿A cambio de qué? De los artículos importados que traían de Europa. ¿Cómo ellos adquirían estos artículos importados? Por lo general, la firma local de Santo Domingo mantenía una colaboración, ya sea vía de accionaria o vía acuerdos, con otra firma similar en Curazao y en Saint Thomas, la cual le arrendaba o le prestaba, más propiamente le avanzaba parte de esa mercancía a crédito. Luego, a su vez, procedía a venderla ulteriormente a cambio del tabaco y la madera que luego utilizaba para pagarle a sus acreedores en Curazao y Saint Thomas.
Otra característica de estos comercios tiene que ver con la separación parcial entre la propiedad y la gerencia de la empresa. Para los historiadores empresariales es muy importante denotar el momento en que una empresa deja de ser propiedad, o sea, el momento en que una empresa ya no es gerenciada o administrada por aquella persona que es propietaria de la misma. Se entiende desde Chandler que es un símbolo o un indicador de su madurez. ¿Por qué? Cuando una empresa es muy pequeña, por lo general, la persona del propietario y el gerente de la misma son la misma. Y las decisiones económicas que toma una empresa de ese tipo, que es una empresa familiar, no son exactamente las mismas que toma una empresa de la que llamamos moderna, en la que ustedes pueden ver, por ejemplo, hoy en día Apple es una firma multinacional que tiene millones de accionistas y que sin embargo es administrada por una persona que no es el dueño de la firma. Entonces tenemos una situación muy peculiar en la que alguien, no importa que sea yo nacido en Villajuana, no importa que haya nacido en el extranjero, no importa de dónde sea, quién sea, cuál sea su religión, costumbre, si tiene el talento para dirigir la firma y para manejarse en ese entorno, puede hacerse ascender a ocupar la posición. Esta no es una situación que vemos en las firmas familiares. En las firmas familiares tenemos un problema de relevo generacional y un problema de expansión. De tal suerte que, ¿quién es el gerente en una empresa familiar? ¿El dueño o quién? El hijo del dueño. Pero ¿qué pasa si el hijo del dueño no tiene vocación, como pasó con estos inmigrantes? ¿Qué pasa con el negocio familiar si el hijo del dueño no le interesa? O si no tiene hijos, ¿qué pasa con esa empresa? Respuesta: por lo general muere con la persona de su fundador. No trasciende y se convierte en una dinastía empresarial. Pero hay otra característica interesante sobre las empresas familiares. Y es que, según hemos tenido ocasión de apreciar, las empresas familiares tienden a crecer y expandirse a una tasa menos que la que potencialmente podrían. Me explico. Cuando una empresa es familiar, la estructura gerencial que la caracteriza, como ya he dicho, es familiar. Y esas empresas familiares tienden a resistir, incursionar en un negocio. Vamos a suponer que el Grupo Ramos, que es una empresa todavía gerencial familiar, porque tiene una cúpula que es la familia, pero tiene gerentes intermedios que no son familiares, que son asalariados, ve que puede expandirse con éxito al negocio de la explotación minera, un ejemplo. Pero para hacerlo tendría que vender la mayoría de las acciones de su compañía a un tercero. Los números dicen, que aquí hay muchos economistas, que ellos van a hacer mucho dinero si hacen eso. Pero para ellos el sacrificio de perder el control sobre la compañía es demasiado alto como para expandirse. ¿Se entiende? O sea, pero ¿qué pasa? Como cuento únicamente con la familia y los cuñados para poder gerenciar los negocios en los que me embarco, necesariamente mi capacidad de expansión es muy limitada por esa misma relación de parentesco que me restringe. ¿Se entiende ese punto? Entonces, por lo tanto, una empresa familiar tiende a ser selectiva a la hora de expandirse, se suele aglomerar en mercados muy delimitados porque, como la estructura gerencial que la caracteriza familiar, esa misma estructura busca perpetuarse a sí misma, evitando decisiones que comprometan la estructura que ya hemos mencionado. Otras últimas características a destacar de estos negocios es que la empresa no existía con independencia de su propietario titular, por las razones que ya hemos mencionado, y que por lo general tenían menos de 5 empleados asalariados. Esto tiene sentido toda vez que reconocemos que el carácter de la actividad productiva era eminentemente itinerante, es decir, cada cuántas veces al año se cosecha tabaco, cada cuántas veces al año se hace un corte de madera. Son actividades recurrentes pero esporádicas, y por lo tanto no tiene sentido mantener una relación salarial recurrente, dígase pago mensual o semanal, cuando las actividades económicas se orientan a un plazo temporal más dilatado. Finalmente, es una característica muy notable y común a los demás países latinoamericanos, que los propietarios de las empresas fueron diligentes en la adquisición de lo que los economistas denominamos capital político en el plano nacional e internacional. Esto no tiene por qué ser visto necesariamente como algo malo. Puede interpretarse como una forma de supervivencia en un país en vía de desarrollo, donde todo está empezando y donde las relaciones entre las personas valen más que las relaciones institucionales y legales reconocidas en el derecho común. ¿Cómo hicieron estos inmigrantes para adquirir capital político? Primero que nada, a través del matrimonio con mujeres dominicanas de familias respetables, mediante la afiliación a la masonería, que era una institución de élite
en el país en esta época, en ambos lados de la isla. De hecho, casi todos los comerciantes sefarditas eran miembros de la masonería, lo cual les permitió tener acceso a figuras relevantes de la época, entre las que sobresale el caso del presidente Pedro Santana. Otra forma de adquirir capital político que utilizaron estos inmigrantes emprendedores extranjeros fue estableciendo relaciones comerciales con la élite política local haitiana primero y dominicana después. En pocas palabras, montó un negocio que no necesariamente es mi negocio principal, pero usar el negocio como una forma, una especie de gancho para crear un vínculo con algunas figuras políticas relevantes, como será el caso de Buenaventura Báez, o algún caudillo regional militar destacado, de tal suerte que yo pueda contar con su apoyo en mis actividades, o al menos no tenerlo como un adversario. Otras formas fue, que también fue común al resto de América Latina, el logro de las credenciales consulares. Desde el momento que los empresarios extranjeros llegaban aquí, se daba mucho de ellos la tarea de buscar qué país europeo le podía conceder el consulado de su país. ¿Para qué? Para tener inmunidad diplomática, poder de influencia, acceso directo a los canales gubernamentales. En el caso de la comunidad judía, don Abraham Cohen se hizo con la representación consular de Dinamarca, con lo cual podía tener influencia adicional a la adquirida por las anteriores vías sobre el gobierno dominicano. Y ante cualquier conflicto, como sucedió algunas veces en este periodo de la Primera República, podía recurrir al amparo del Estado del cual él se consideraba súbdito, ciudadano y representante diplomático. Otras dos formas en las cuales los inmigrantes adquirieron capital político, una de ellas muy destacable, fue a través de su participación con el movimiento independentista. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Qué llevaría un empresario como don Abraham Cohen, que es próspero, que le está yendo bien bajo el régimen haitiano, a colaborar con un invento, un proyecto tan, en la época risible e utópico como era la independencia de un país con una densidad poblacional tan pequeña como lo era lo que hoy es la República Dominicana? Profundizando en nuestra investigación hemos encontrado algunas razones que entendemos pudieron haberlos motivado a colaborar, como de hecho lo hicieron, según pudo demostrar también el expresidente de la Academia, don Emilio Rodríguez de Morici, básicamente por dos razones. Fíjense, Haití tenía una constitución de las más modernas de la época. Es una copia de la constitución y del código francés napoleónico. Sin embargo, como Haití era un país que venía de la esclavitud, una esclavitud impuesta por el hombre blanco europeo francés, al momento de hacer lo que fue su constitución, no fue posible para ese país que, reitero, hizo la transición en cuestión de pocos años de ser un país de plantaciones de esclavos hacia una república, supuestamente con el intento de ser organizada e independiente. Estas personas pusieron un seno muy xenófobo en su constitución, de tal suerte que a la gente blanca, por entrar en la constitución decía, entre muchas otras cosas liberales y avanzadas para la época, que, por ejemplo, la gente blanca no puede tener tierra en Haití. Haití, dígase Haití, lo que es la República Dominicana. ¿Cuál es el temor? Que si una persona extranjera compra tierra en un país donde la tierra no vale nada, el país que él representa adquiere derechos e intereses sobre el país, entonces se compromete la soberanía. ¿Qué se le estaba permitido hacer a los ciudadanos blancos? Única y exclusivamente fungir como comerciante consignatario del comercio exterior en el puerto de Puerto Príncipe. ¿Para qué se le permitía? Porque se entendía que el comercio exterior generaba divisas importantes para el país. ¿Y cómo se hacía? Bueno, esa persona tenía que pagar una patente de 1.600 gurdes, mientras que el ciudadano haitiano tenía que pagar una patente de, óiganlo bien, 30 gurdes. De 30 a 1.600, la diferencia es mucha. La lógica fiscal detrás de eso implica que el legislador entendía que el extranjero venía con capital, tenía una fortuna más grande y podía pagar más. Por lo tanto, sería un impuesto progresivo. Sin embargo, en el momento, aunque no generaba problema porque los inmigrantes tenían capital inicial más alto que el de los comerciantes haitianos locales, andando el tiempo, esa diferencia impositiva iba a comprometer la capacidad de los extranjeros de conservarse como líderes del negocio. ¿Qué impediría luego que al cabo de 10 o 15 años un comerciante haitiano diligente entrara en contacto, en relaciones directas con otro comerciante en Bremen, Hamburgo, San Tomás o Curazao y se estableciera y no pagara todos esos impuestos? ¿Cómo tú ibas a poder competir contra él pagando impuestos tan altos con respecto a él? Entonces los dominicanos, los independentistas dominicanos, se comprometieron con
los comerciantes extranjeros, entre ellos los judíos, encabezados por don Abraham Cohen, a reconocerles una mayor equidad fiscal. De hecho, desde que nace la República Dominicana en 1845, el derecho de patentes para la importación y exportación internacional se redujo a 100 pesos para los pesos dominicanos para los ciudadanos dominicanos y a 400 pesos para los ciudadanos extranjeros. Pero muy hábilmente los legisladores dominicanos incorporaron una cláusula adicional pequeñita que decía lo siguiente: si se diera el caso que el comerciante o ciudadano extranjero está casado con una mujer dominicana, se le considerará para todos los fines fiscales como un dominicano. Y como todos y cada uno de estos inmigrantes estaban casados con mujeres dominicanas, esa distinción entre inmigrante y ciudadano dominicano a los fines fiscales prácticamente cayó en desuso, con lo cual lograron esto y además una mayor equidad civil. La Constitución Dominicana estableció desde sus orígenes que el extranjero podía comprar bienes inmuebles y desplazarse libremente en todo el territorio nacional, lo que no estaba permitido en el caso haitiano. En el caso haitiano usted llegó, se establece en Puerto Príncipe y solamente puede vender al mayoreo. Tiene que venderle su excedente a un distribuidor haitiano para todo el interior del país. No le está permitido a usted incursionar en nada más que eso, ni tampoco desplazarse por el interior de la República, no sea que usted sea un espía. ¿Se entendió? Entonces, estas discrepancias y desigualdades comprometían a largo plazo la capacidad de estos emprendedores de mantener su posición de liderazgo en el comercio exterior de la isla. Y esto entendemos que los motivó grandemente a apoyar la causa independentista. No así, como han especulado otros autores, la vinculación con la masonería, que si bien es una institución que internacionalmente aportó mucho a la causa de la independencia de otros países latinoamericanos, no nos parece que sea el caso específico de la República Dominicana, toda vez que la separación entre la iglesia masónica haitiana y la dominicana no se concretó sino hasta varios lustros después de fraguarse la independencia. Por lo cual cuesta creer que si fuera un propósito institucional de la masonería no hubiera tenido un cisma más tempranamente. Finalmente, ellos adquirieron capital político a través de la prestación de servicios estratégicos al gobierno local, tales como, igual que ahora, avances mensuales o anticipos sobre los impuestos a cobrar, la venta de armamentos en el caso de la independencia, el envío de remesas. Desde que el país se reconoció como un país independiente y estableció delegaciones consulares en el extranjero, había que buscar una forma de mandarle dinero a esas personas. Abraham Cohen, a través de su firma Rothschild Cohen y otras, se encargaba de fungir como remesador de esos pagos. También como remesador de correspondencias confidenciales entre las delegaciones consulares del país. Entonces, finalizando con esta sección, tenemos aquí un listado, no nos vamos a referir a todos, pero un listado de los empresarios más importantes de la ciudad de Santo Domingo hacia el año 1850. De ellos, un poquito más grande. Mira, aquí dice Rothschild y Cohen. Noel Enríquez, que ya hemos dicho que es el padre de la familia Enríquez Ureña, y David León, quienes todos eran judíos, pero se habían hecho ciudadanos de otras naciones europeas para defender sus intereses comerciales. En este caso, Rothschild, Abraham Cohen y Noel Enríquez eran holandeses y David León era ciudadano inglés. De los demás comerciantes, solamente merecen una consideración especial el señor José Mateo Perdomo. Es una persona muy importante porque es una persona que prueba un punto. Hay algunos autores, a quienes haremos referencia más tarde muy someramente, entre los que destaca David Landes, autor de una obra muy conocida, se llama La riqueza de las ideas, Seymour Lipset, Everett Hagen y otros autores que dicen o critican a Acemoglu y Robinson, quienes entienden que los países latinoamericanos deben en parte su subdesarrollo a la presencia de, cito, valores culturales adversos al éxito empresarial en la mentalidad latinoamericana. Muchos de ellos, según Robinson y Acemoglu, heredados de la época colonial. En pocas palabras, que nuestra cultura es un obstáculo para nuestro éxito empresarial. Mateo Perdomo es relevante porque es un ejemplo en contra de ese tipo de tesis. Mateo Perdomo es un comerciante local que, como vemos los registros de la época, empezó muy modestamente. Abraham Cohen era el hombre más rico del país, moviendo capitales que
alcanzaban en su época la mitad del presupuesto nacional en un momento dado, solo él, a través de su firma. Y sin embargo, eso no fue obstáculo para que Mateo Perdomo, sin vínculo, nacido aquí, probablemente sin una educación tan avanzada como la que tenía el señor Cohen, se convirtiera en el hombre más rico del país al cabo de un par de décadas y se consolidara como uno de los comerciantes más prestigiosos y venerado en la comunidad dominicana. Tampoco un comerciante que tenga chanchullos políticos y cosas así, cuestionamientos. O sea, una persona que, a pesar de iniciar con un capital más modesto, logra relevar a los comerciantes extranjeros y consolidarse como el principal comerciante de la plaza de Santo Domingo. Otros dos, para terminar, son el señor Juan Bautista Bubí Gutiérrez, quien es famoso por, ser uno de los comerciantes más grandes de la plaza de Santo Domingo, domiciliado aquí cerca de la zona colonial, y porque participó en la introducción de más de 1.5 millones de pesos de aquella época, falsificados desde Boston acá. Una historia muy curiosa. Él ve que los billetes dominicanos tenían muchas debilidades, eran de muy mala calidad, ve una oportunidad, contrata una firma en Boston que haga unos billetes similares y los introduce en el país. Cuando él ve que la cosa se está descubriendo, liquida todas sus acreencias y se da la fuga y no vuelve nunca más a la República Dominicana, igualito que ahora, ¿verdad? Sin embargo, su socio local, el señor Aniceto Freites, otro comerciante de menor importancia aquí en la plaza de Santo Domingo, sí fue procesado por este crimen y sí cumplió condena, muriendo cuando trató, pocos años después, de hacer un motín en la cárcel en la cual se encontraba recluso. Pero el más importante a los fines de la República Dominicana de hoy, no directamente es el señor, el último que ustedes ven en esta lista, que se llama Juan Bautista Cambiaso. Si ustedes hacen memoria de Juan Bautista, hay un nombre que le viene. ¿Quién? Juan Bautista. Correcto. Juan Bautista Vicini Canepa es primo de Juan Bautista Cambiaso, quien lo invita a venir al país con apenas 12 años desde Italia. Entonces, aunque el señor Juan Bautista Cambiaso no logró formar una dinastía empresarial, sí es el único vínculo entre esta generación de empresarios y los empresarios de hoy en día, porque a través de él se establece en el país el primero de la dinastía empresarial más longeva en la historia dominicana, que es la dinastía de la casa Vicini. Bien, finalmente, ¿cuáles fueron algunos factores que contribuyeron al declive y desaparición de estos negocios hacia mediados del siglo XIX? Primero que nada, muy sucintamente, la rentabilidad menguante de su negocio principal, que eran las exportaciones de madera, específicamente de la caoba. ¿Y por qué? Por varias razones. Primero, el agotamiento natural. La madera requiere, para ser más rentable, que tú explote un bosque que esté cerca de un río o algo así para poder transportarlo de manera más económica a los puertos. En la época, recuerden que cuando estamos hablando de Santo Domingo, es un lugar que es una aldea y que no tiene ninguna forma de comunicación directa con lo que hoy llamamos el interior del país. Habían apenas unos caminos de colonia que se podían transitar en lo que llamábamos las recuas, o sea, que eran muchos animales de carga, y lo cual tomaba en muchos casos de 5 a 7 días de trabajo y una cantidad enorme de personal y animales, lo cual aumentaba los costos. Entonces, el agotamiento natural de los mejores yacimientos contribuyó a ello. También el hecho de que la cotización de la caoba decayó bastante. Ustedes pueden ver aquí cuánto se cotizaba la caoba en 1852 y en 1860. Podemos ver que de 100 a 220 libras, que se cotizaba en aquella época, en Londres, luego se cotizaba en 1860 a entre 70 y 120. Ahora, si ustedes miran atentamente esta tabla, se van a dar cuenta que hay una mercancía que, sin embargo, sí logró mejorar su cotización, que es el tabaco de mala calidad o de calidad inferior procedente del Cibao, el cual pasó de 6 a 9 libras el quintal a 16 libras el quintal. Entonces diríamos, bueno, entonces ¿por qué ellos no pasaron de la madera, que es un negocio que va en declive, al tabaco? La respuesta tiene que ver con el hecho de que no fueron capaces de arrebatarle el control de ese mercado a los mercaderes alemanes. Los mercaderes alemanes que llegaron después, estamos hablando ya desde los últimos años de la década de los 40, optaron por una estrategia muy diferente a la de los comerciantes españoles, italianos y judíos
que les precedieron. Primero que nada, optaron por domiciliarse no en Santo Domingo, que ya era una plaza defendida, recuerden el modelo que les dije, sino en Puerto Plata, que es una plaza menos defendida, pero con un puerto también importante. Lo segundo es que este puerto está más cerca de la mercancía que a ellos particularmente más les interesa, que es el tabaco que procede, como ustedes saben, del Valle del Cibao. Por lo tanto, tenían una ventaja de localización geográfica, estaban más cerca a sus puertos de los valles del Cibao. Pero también lograron otras ventajas de tipo económico al cambiar el modelo. Recuérdense que les dije que todos estos empresarios, judíos en su mayoría, pero también españoles e italianos, dependían mucho de lo que aquí hemos llamado comercio triangular. Yo mando toda mi mercancía a Santo Tomás, donde se consolida con la de las otras casas y se va en un solo barco para Europa. Eso toma tiempo, eso toma coordinación de embarque de varios países. El alemán dijo, no, yo no voy a irme por esa vía, yo voy a embarcar mi mercancía directamente desde Puerto Plata hasta Europa, sin escala. ¿Qué ventaja le daba eso? Se deteriora menos el producto, cuando un producto perecedero como el tabaco, hay que pagar menos seguro, menos flete y otros gastos menores. Entonces, para que ustedes tengan una idea del dominio que lograron los alemanes sobre ese mercado, basta ver este cuadro del año 1851, donde según el historiador y miembro de la academia Roberto Casá, pasado presidente, solamente en 1851, estamos hablando apenas en los primeros 7 años de nuestra vida republicana independiente, el 80% del tabaco dominicano se exportaba a través del puerto de Puerto Plata. Miren ustedes hacia dónde se dirigía el tabaco de Puerto Plata. Un 79% del tabaco dominicano exportado a Puerto Plata, que era donde estaba la mayoría del tabaco exportado, ¿iba a dónde? Directamente a Hamburgo y Bremen. Eso da cuenta del dominio que los mercaderes alemanes tenían ya desde 1850 sobre ese mercado. Entonces, como los judíos por un lado no pudieron, conjuntamente con otros empresarios extranjeros, enfrentar el problema de la menguante rentabilidad de la madera, específicamente de la caoba, y por el otro no fueron capaces de incursionar en el mercado de la venta del tabaco, se vieron en una posición muy difícil. Pero más difícil fue su posición todavía cuando, atención aquí los economistas, se enfrentaron a la anarquía monetaria impuesta por las autoridades dominicanas. Señores, al día de hoy, no importa cuántos libros de historia, y mire que aquí hay muchos historiadores competentes, nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero se imprimió entre 1844 y 1860 en nuestro país. ¿Y por qué se imprimía tanto dinero? Miren ustedes aquí una pequeña tabla donde se ve qué tan rápido iba la emisión monetaria del país. En apenas el trayecto de 1844 a 1860 se imprimieron más de 114 millones de pesos en una economía que inicialmente funcionaba bien con una emisión de 2 millones de pesos. Claro, hay que aclarar algunas cosas. Primero, los billetes de la época eran malísimos, se deterioraban a los 3 o 4 años y había que reemplazarlos. Pero aún así, podemos ver a través de este otro indicador, que es la cotización de la moneda local con la moneda extranjera más importante, que es el peso fuerte español, lo que llamamos la devaluación de la moneda. Fíjense, iniciamos en el 44 con una moneda supuestamente a la par. Ya para 1858, la moneda local vale 5.000 unidades de la moneda local por una de la moneda fuerte. O sea, imagínense qué tan grande es esa devaluación, desde 1 a 5.000 en apenas ese periodo tan corto de años. ¿Y por qué sucedía esto? La situación era la siguiente. El gobierno dominicano, igual que ahora, necesitaba impuestos para poder financiar sus gastos corrientes, siendo el más importante de esto el esfuerzo bélico desarrollado para conservar la independencia de las invasiones haitianas. Pero en una época, si ahora ustedes ven que es difícil para el gobierno recurrir a un impuesto que no sea el ITEVIS, que es un impuesto indirecto, que es muy regresivo, pero que es el más fácil de ellos recaudar, y esto es con impresoras fiscales, tecnología, etc. Imagínense en una época donde esto es básicamente una selva, ¿cómo era que tú ibas a recaudar el impuesto a la gente? Gente que apenas manejaban dinero en efectivo, que todo eran intercambios en mercantiles simples, en especie. La forma más rápida y única expedita de recolectar impuestos era a través de ¿qué? De los puertos. Ponerle un arancel a las exportaciones y a las importaciones. Esa era la principal fuente de ingreso. Y la segunda, las licencias para ejercer como comerciante, buhonero o cualquier otro oficio reglamentado por el Estado. Esas eran las dos principales fuentes de ingreso del país. Pero con lo que se recolectaba de esa vía, no compensaba siquiera para cubrir el gasto militar.
por lo que las autoridades de turno se vieron en la necesidad, a veces patriótica y a veces clientelista, de recurrir a lo que llamamos los economistas el financiamiento monetario del déficit fiscal. En pocas palabras, imprimir dinero para usarlo pagando sus compromisos. Y eso trajo consigo una anarquía monetaria, profundizada por el hecho de que, como ya hemos citado el caso de Juan Bautista Bubí, a menudo salían falsificaciones y con frecuencia las autoridades agravaban el mal mediante la manipulación de las tasas de cambio. Durante esta época teníamos un sistema de tipo de cambio fijo por ley a través del Estado. Entonces, ¿qué hacía Buenaventura Báez, por ejemplo, para favorecer a sus partidarios? Necesito imprimir 5 o 6 millones de pesos para financiar X proyecto, dígase, someter a la población del Cibao. Como yo voy a imprimir ese dinero, no hay que ser un economista veterano para saber que eso va a devaluar la moneda y que la moneda extranjera se va a cotizar más cara de lo que está ahora. Pero como eso no ha sucedido o va a suceder en poco tiempo, yo se lo hago saber a 2 o 3 factores, amigos, compañeros, etcétera, quienes salen a comprar y dicen, ¿a cuánto está el dólar? Por poner el ejemplo moderno, a 43, te lo pago en 45. Todo el mundo le vende, porque entiende que le está pagando por arriba de la tasa oficial del mercado. Pero cuando viene la devaluación 2 o 3 meses después, resulta que lo que te hicieron fue estafarte. Tú te ves con moneda que no vale nada, o que vale muy poco comparado con lo cual la recibiste. ¿Ok? Entonces, ellos recurrirán a esa manipulación a menudo para favorecer a partidarios y debilitar a algunos grupos empresariales adversos. Finalmente, contribuyó muy decisivamente al deterioro y a la quiebra de muchos de estos empresarios la guerra civil de 1857 al 58, impulsada por estas dos figuras, las dos figuras políticas más importantes de la época, Pedro Santana y Buenaventura Báez. Esa guerra civil, aunque a menudo no se comenta tanto en los libros de historia, fue muy sangrienta, fue muy costosa y con motivo de ella los empresarios se enfrentaron a un problema. No tenían acceso a tabaco, madera y cualquier otros excedentes para pagar a cambio de los préstamos que tenían con sus casas matrices en Curazao y San Tomás. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el país está en guerra. Y la ciudad de Santo Domingo en particular, que es donde están las tropas de Buenaventura Báez, está sitiada militarmente. Entonces, como hay guerra, no hay excedente suficiente, dígase excedente de madera, tabaco, etc. Como no hay excedente, tengo dificultades para conseguir algo que le interese al que me prestó a mí, para yo pagar los compromisos financieros que tengo con él. Y eso pone a ellos en una situación muy difícil durante este periodo. Además, cuando finaliza esa guerra civil en 1858, acontece que el gobernante haitiano de la época se percata que el país está en la situación más débil desde su nacimiento en 1844 y anuncia una nueva invasión de Haití. Y cuando la gente ve que el país está destruido, arruinado económicamente, con el dólar a 5,000 por uno, por decirlo así, dice, no, es el momento de salir de aquí porque yo sé que los haitianos van a arrasar con todo. Y se dan a la fuga. ¿Qué hacen? Liquidan sus acreencias y se van muchos de ellos definitivamente del país. Un último factor que algunos historiadores han señalado para explicar la quiebra y desaparición de estos grupos empresariales fue la asimilación cultural y religiosa. Un gran amigo de esta academia, el doctor Harold Hetting, ha sugerido que la asimilación cultural de los judíos y sus descendientes fue una de las causas principales de su declive empresarial. Con esto apoyando la tesis que ya dice, que se critica de Landes, Everhagen y otros sobre la supuesta existencia de valores culturales que frenan el desarrollo empresarial latinoamericano. ¿Y por qué dice esto? Bueno, la versión es que los hijos de estos sefardítas, que ellos emigraron solos, se casaron con mujeres dominicanas que eran católicas y por lo general, como aquí no había una sinagoga, los hijos que salían de esas uniones eran adoctrinados más bien en la fe católica por razones sociales y por razones de uso y costumbre. Pero como el joven judío de esa familia lo que está es jugando, conociendo y relacionándose con jóvenes dominicanos, lo más normal y natural es que se enamore de, cito lo que Enrique Uco llama la belleza nativa de la raza criolla, y bien pronto, antes de los 12 o 13 años, estaban formando familias con mujeres dominicanas. Entonces, Hetting afirma que de alguna manera esa asimilación cultural y racial hizo que se dominicanizaran los judíos y sucediera lo que veremos a continuación. Primero, que los padres, preocupados por la dominicanización de sus descendientes, los mandaran a estudiar de una vez desde que son adolescentes al extranjero, a Europa o los Estados Unidos,
donde pudieran insertarlos con parientes o relacionados que tuvieran una comunidad judía más numerosa y espiritualmente mejor aglutinada. O sea, los mandaron fuera del país, con lo cual salieron, y muchos de ellos evidentemente no regresaron. Lo segundo fue que ya en el extranjero la mayoría de estos hijos, lo mismo que otros profesionales de la clase media de la época, o otros jóvenes de la clase media de la época, como Juan Pablo Duarte, optaron por estudiar en el extranjero profesiones liberales, dígase médico, abogado, científico, economista, pero la mayoría de las veces, todas ellas profesiones que no tenían nada que ver con continuar en el negocio familiar. Y, según Hetting, como ya los judíos habían sido adoctrinados por los dominicanos, estas profesiones eran vistas como cuestiones de prestigio y fueron hasta cierto punto alentadas por los padres. O sea, no les preocupó tanto que no tuviera un hijo que siguiera el negocio familiar, porque era una honra para la familia decir que tenían un hijo abogado, un hijo médico, un hijo científico destacado en el extranjero. Muchos de ellos se quedaron fuera del país, pero los que regresaron, como don Federico Enríquez y Carvajal, al llegar aquí y desarrollar una profesión liberal, en la mayoría de los casos fueron atraídos hacia la actividad política, incursionando muchos de ellos en esta actividad y alcanzando por primera vez uno de sus descendientes, don Federico Enríquez y Carvajal, la presidencia de la República en una fecha tan temprana como 1916. Esto es importante porque si ellos llegan aquí como grupo étnico entre 1830 y 1840, que ya uno de ellos compita por la presidencia de la República a finales del siglo y no la logre porque hay una dictadura, y luego que otro finalmente la retenga a 1916, aunque por muy poco tiempo, da cuenta de la rápida asimilación. Hetting añade también que estas familias, aunque perdieron su vitalidad empresarial, conservaron el prestigio, consolidándose, como ustedes saben, como familias de intelectuales. Por ejemplo, los Enríquez Ureña no eran una familia que destacara por su riqueza en términos monetarios ni por sus negocios. Sin embargo, era una familia referente en términos culturales, en términos de su producción artística y literaria. Finalmente, cuando muchos de estos comerciantes fueron llegando hacia los 50 años, muchos de ellos decidieron que ya era tiempo de retirarse a un país más tranquilo, no como este, que siempre tenía una guerra civil, un levantamiento, etcétera, un problema, un show, y establecerse en un país donde pudieran estar más tranquilos y además hacer las paces con su Dios en los últimos años de su vida. Porque aquí, como no había una sinagoga, la mayoría de los cultos se hacían, cuando se hacían, en el negocio. Y eso era un poco incómodo para un judío ortodoxo, hacer un culto en un negocio, porque como que no va. Finalmente, la anexión a España y la guerra de la restauración aniquilaron a los pocos que quedaban. Para nadie es un secreto que España era un país con un celo católico y una persecución a todo lo que no fuera católico indiscutible. Los judíos que no se fueron cuando la guerra civil y los años siguientes, cuando se anunció la anexión a España, se fueron del país, y los que no la pasaron muy mal porque nomás llegar las autoridades españolas le procedieron a perseguir tenazmente a los masones, a los protestantes y a los judíos en general. Además, pocos años después estalló una guerra todavía más sangrienta y devastadora que la civil, que fue la guerra de la restauración, en la cual el país quedó completamente devastado. Y sin embargo, esto contribuyó a que por primera vez en nuestra historia los comerciantes de Puerto Plata relevaran a los comerciantes de Santo Domingo, que era la capital, como los líderes del comercio, porque la revolución inicia en el Cibao y de ahí se propaga al resto del país, pero eso permitió a los comerciantes de Puerto Plata mantener sus operaciones durante algún tiempo y quedar en una mejor posición al final del conflicto. Para finalizar, vamos a ver algunas conclusiones que se derivan de este estudio para la teoría económica general y la historia de las empresas en América Latina. Esta para mí es la parte más importante de la conferencia, porque es la parte donde yo, luego de ver el pasado, tratar de comprender nuestro presente, se derivan conclusiones de interés para la teoría e ulterior investigación. La primera es que se verifica el cumplimiento de lo que los economistas llamamos la ley de Gresham. Si Thomas Gresham es un mercader que básicamente estipula una regla observable, que es que el dinero malo tiende a sacar de circulación al dinero bueno, lo cual es un contrasentido al principio, porque el dinero malo, o sea, el que no sirve, el que nadie quiere, saca de la circulación el dinero bueno. Sencillo. Cuando hay una moneda mala, o sea, que se devalúa, que nadie quiere, y otra que es una moneda dura, una divisa extranjera por lo general, todo el mundo procura pagar con ¿cuál?
con la mala para salirse de ella. Y retiene, guarda la buena. Y al hacer eso, saca efectivamente a la buena de circulación. Ya no está en el mercado, está en un colchón. Entonces la que empieza a circular en el país es la mala. En una especie, ustedes han visto el juego donde todo el mundo se pasa la bola. Todo el mundo se la empieza a pasar y cada vez vemos que toda la moneda fuerte se va aglutinando y la moneda mala es la que se queda circulando. Eso lo podemos ver claramente durante este periodo, cuando el peso dominicano expulsó de circulación al peso fuerte, de tal suerte que llegó a cotizarse hasta el 5.000 por uno. Otra conclusión importante es que el marco institucional demostró ser muy importante para explicar los patrones de migración, operación y emigración de los mercaderes extranjeros durante este periodo. Podemos ver que los empresarios responden a los cambios en el marco institucional. ¿Cuándo? Vemos que se domicilian aquí cuando se reconoce diplomáticamente la República de Haití. Vemos también que aprovechan el sistema legal establecido para poder sacar provecho del mismo. Vemos también que recurren a evitar el poder de las instituciones extractivas, como lo es la moneda devaluada, para defender sus intereses comerciales. Vemos también cómo recurren a la prensa y a los tribunales para hacer valer los contratos y acreencias. Debo decirle que un factor importante para ello fue que en la legislación de la época estaba pernado con la cárcel el impago. O sea, si usted debía un dinero y no podía pagar, iba preso. Lo cual era una garantía muy preferida por los comerciantes extranjeros a la hora de suscribir los mismos. Otra conclusión importante es que la nacionalidad y la religión no parecen haber limitado la capacidad de socialización y cooperación entre los mercaderes. Es decir, el hecho de que yo fuera judío y tú dominicano, que yo fuera italiano y que tú fueras español, no parece haber tenido importancia al momento de los empresarios relacionarse entre sí. De hecho, lo vemos frecuentemente cooperando entre sí para hacer presión sobre el gobierno y algunas veces para emprender negocios juntos, como por ejemplo, cuando la mayoría de los comerciantes que existían anteriormente le propusieron al gobierno dominicano. Ustedes saben que cada vez que Haití anunciaba una invasión, había que coger a los campesinos bajo el servicio militar obligatorio, sacarlos del campo y mandarlos al campo de batalla. Cuando eso pasaba, no habían excedentes que exportar. Entonces dijeron, mira gobierno, nosotros vamos a financiar la instalación de fincas agrícolas experimentales con inmigrantes traídos y colonos desde Alemania. Tú solamente concédenos seguridad, esto, lo otro, pero lo hacen juntos, el español con el judío, todos juntos, como un proyecto colectivo. Y también cuando hay una legislación que toca sus intereses, se defienden juntos. Entonces, no vemos que hay un prejuicio. Ahora sí vemos una preferencia a la hora de crear nuevas compañías, en virtud de la cual, cuando vemos que hay una firma que se compone de dos socios activos, dígase socios activos, los que participan en la administración del negocio, por ejemplo, Rothschild y Cohen, hay un socio principal, que es la casa Rothschild, que es un socio pasivo porque no está vinculado a la gerencia, y el señor Cohen es el socio activo. La mayoría de las empresas de la época, vemos que cuando son fruto de la unión de dos comerciantes, casi siempre son dos comerciantes que comparten la misma nacionalidad. Pero eso no debe interpretarse como un prejuicio hacia los demás, sino que nosotros lo entendemos como una situación derivada del hecho de que si tú y yo somos de los mismos lugares, probablemente compartimos vínculos de familiaridad, parentesco o amistad. Estamos exportando lo mismo a los mismos mercados. Lo más lógico desde el punto de vista de la racionalidad económica es coludir, hacer una sola firma para competir con los otros comerciantes. Y por lo tanto, entendemos que esa preferencia entre connacionales a la hora de formar nuevas firmas o casas a título colectivo se explica más bien por los lazos familiares y la afinidad lingüística y cultural entre personas que son de un mismo país de origen. Otra cosa importante que destacamos en este periodo es que el carácter unipersonal de la inmigración contribuyó a acelerar el tránsito desde el capitalismo mercantil familiar a uno más moderno. Fíjense que cuando el empresario venía aquí, como no tiene hijos varones adultos que le puedan ayudar con el negocio, se ven un problema porque constantemente el empresario de esta época que tiene una casa de comercio con accionistas extranjeros tiene que salir del país. Sale del país a cobrar un dinero, a renegociar un préstamo, a rendir cuentas, o hasta por un compromiso personal. ¿Y qué pasa con el negocio si yo tengo que salir 2 meses del país? ¿A quién se lo dejo? Como resultado de esta situación, algunos de ellos formaron sociedades con otros comerciantes para que uno de los dos siempre estuviera al frente del negocio y en menor medida contrataron empresarios, gerentes asalariados, llámense dependientes, que les ayudaban en la gerencia diaria. Pero en ese sentido contribuyeron a modernizar las estructuras empresariales porque ahora vamos a tener por primera vez en nuestra historia
personas que no son los dueños gerenciando y administrando los negocios. A menudo estos recursos gerenciales eran contratados a través del periódico. Un periódico muy famoso de la época, El Dominicano, entre otros, constantemente tiene su sección de anuncios, avisos donde se anuncian que se buscan este tipo de personas para dirigir estos negocios. En el caso de los judíos no fue tan frecuente, sin embargo. La mayoría de ellos procuraban evitar a toda costa salir del país, y como sus casas matrices estaban en Curazao y Santo Tomás, los viajes eran más cortos y por lo tanto, entendemos, pudieron prescindir de asociarse con un tercero o de contratar a un gerente salariado para poder mantener sus operaciones. Finalizando, tenemos también que las diferencias culturales, étnicas y educativas entre los mercaderes no fueron un factor limitante ni excluyente para su éxito empresarial. Ya hemos citado el caso del dominicano Mateo Perdomo, quien fue capaz de relevar al comerciante Abraham Cohen como el empresario más próspero del país. Y podemos ver a la luz de este estudio que una administración prudente, la especialización en torno a los mercados mejor segmentados, la capacidad de integración con redes comerciales más amplias y el acceso a la información privilegiada fueron claves del éxito, antes que la cultura, la etnia, la religión o el grado educativo. Ninguno de estos mercaderes, por las razones ya establecidas, logró establecer una dinastía empresarial, solamente la excepción indirecta de la Casa Cambiaso a través del grupo Vicini. Y finalmente, bajo el sistema del capitalismo familiar, por las razones hasta aquí enumeradas, las economías tienden a registrar un crecimiento efectivo superior a su tasa potencial, según estuve explicándoles recientemente a propósito de la manera en la que la estructura gerencial familiar busca perpetuarse a sí misma. Y para poder expandirse necesita un hijo hábil, un sobrino hábil, o casar a una hija con uno que es de otra familia que también. Entonces, y eso es difícil porque esos matrimonios arreglados no terminan bien. Y además, para expandirse, fíjense que una economía que está dominada por empresas familiares de este tipo, hay una menor igualdad de oportunidades. Porque para ser gerente de una empresa tú tienes que ser hijo del dueño. No puedes venir a comprar acciones, no puedes ascender, salvo que te cases con la hija del dueño y ahora te conviertas en familia. Sin embargo, en una empresa más moderna, no importa tus antecedentes, tú podrías llegar a ser el administrador general. Y por lo tanto, vemos en nuestro estudio que esto se dio porque vemos que hay firmas en Puerto Plata que están haciendo dinero, vemos que hay firmas en Santo Domingo que están haciendo dinero, pero paradójicamente no vemos a ninguna de las empresas que esté establecida en Puerto Plata y en Santo Domingo al mismo tiempo. Entonces, no tiene mucho sentido, si hay beneficios en ambas plazas, ¿por qué ninguno de los comerciantes con mejor capital, mejor posición, no optó por establecer una sucursal? No tenía que financiarla completamente, podía comprar un interés mayoritario en una de las que estaban establecidas. O podía sencillamente contratar a un gerente y poner una filial y supervisarlo cada cierto tiempo. Pero no lo hicieron. Y entendemos que esta es otra prueba más de cómo, ¿por qué no lo hicieron? Porque había que ceder el control del negocio ¿a quién? A un tercero. Y esto refuerza, por lo tanto, nuestra hipótesis de que en el capitalismo familiar las economías tienden a crecer, diversificarse a una tasa inferior a su tasa potencial. Por lo tanto, en esta economía de este periodo, destacando el hecho de que la mayoría de los caminos no existían y de hecho había más contacto entre Santo Domingo y Nueva York que entre Santo Domingo, Santiago o cualquiera de las otras comunidades del interior del país, la empresa mercantil del periodo no pasó jamás de ser un negocio de un establecimiento único, monótono, localizado generalmente en los espacios urbanos. Muchas gracias.